Jóvenes, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Noches. Jóvenes. Buenas noches, licenciado. ¿Se mira el documento, jóvenes? Silic. Bueno, pongan atención, pues. Buenas noches. Esta es la última clase, la última conferencia, pues, que vamos a tener previo al examen del día miércoles. Vamos a ver lo que es la interculturalidad y ahí nos vamos a quedar. Porque trabajar lo que es el despojo, trabajar lo que es la definición despojo, trabajar su naturaleza jurídica, características, elementos del despojo, así como su historia en la época colonial, analizar lo que es también el periodo de Justo Rufino Barrios, que fue el que despojó a una gran parte de los mestizos, analizar los principios rectores de la época colonial, como el señorío, el principio del bloqueo agrario, el principio de la tenencia de tierras de los mestizos, así como la institución de la reparación o de la restitución. No nos va a dar tiempo de estudiarla el día de hoy. Sería demasiado, muy cansado. Y
espero que definitivamente lo vamos a ver en la próxima clase. El día de hoy, por lo tanto, vamos a ver lo que es la interculturalidad y aspectos de cultura. En una de las últimas cátedras, yo recuerdo que les expliqué en qué consiste este concepto o bien este término, el cual lo vamos a ver como cuestión de preámbulo para iniciar lo que es el aspecto correlativo de la materia, de la clase. Quiero decirles, antes de que se me olvide, vamos a abrir un pequeño paréntesis. Quiero decirles que el día miércoles, pues, ya tenemos las horas programadas para el examen y creo que vienen 20 preguntas y vienen tres variantes. Es decir, pues en relación a la otra sección que no es compatible con este horario. Desde un inicio yo les envié a ustedes lo que era bibliografía, en donde podían consultarla. Ustedes podían ir a la Corte de Constitucionalidad, a la Corte Suprema de Justicia, al Banco de Guatemala, etc. Bueno, ustedes se la saben todas, última instancia, pues por internet se puede bajar cualquier documento, las leyes, etcétera, etcétera, y tenerlas y físicamente. Aparte de eso que les estoy mencionando, jóvenes alumnos de otras secciones me han preguntado con respecto al link o al mentado código, no sé cómo, para ingresar al examen. Las autoridades de la universidad, en virtud de situaciones que se han venido dando con los exámenes, ha dado una opción a los catedráticos en donde hay que modificar el link o el código previo al examen. Bueno, cualquiera de ustedes se preguntará qué es lo que está sucediendo. Vean, el problema es que hay muchos forasteros, hay muchos foráneos que se meten al examen. Yo no sé si se meten en nombre de alguien o de algún alumno. Se han dado casos en donde realmente hay exámenes que son muy excelentes, pero en otra de las pruebas, cuando se mira, pues se ha verificado que el alumno realmente no tiene una capacidad de sacar, por ejemplo, 38, 40 puntos, en donde tiene 5 puntos en un parcial. Solamente que ha tenido el examen, o es que es exageradamente estudio en demasía. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? En los casos, por ejemplo, de un procurador o de alguien que tiene una relación con algún profesional del derecho, y el catedrático de penal le pone un caso donde hay que manejar elementos, la teoría del delito, hay que manejar los elementos fácticos y fundamentarse con respecto a una pregunta. Muchos, como son procuradores, bueno, le pide su jefe, le pide el link, le pide el código, ingresa y sencillamente, pues, un profesional, pues, ya tiene más colmillo, tiene más experiencia y puede manejar los elementos fácticos, la teoría del delito. Puede manejar la teoría del delito y responder excelente. Entonces, en virtud de ello,
Se ha visto la necesidad entonces de hacer esos cambios. Es el motivo. En nuestro caso, pues, se les va a informar a ustedes qué estrategia es la que vamos a utilizar un día antes del examen. Aunque yo creo que vamos a utilizar el mismo link para entrar a clases, y ahí les va a aparecer el examen y a responder, pues, qué es el ladino, quién es el indígena, quién es un derecho colectivo, qué es el derecho, etcétera, etcétera, qué es la interculturalidad. Bueno, pues, lo que hemos visto, jóvenes, aquí nadie se va a sorprender a nadie. Además, no hay sesgo, no hay mediatización en cuanto al examen. Yo no soy muy partidario de los exámenes. Sin embargo, pues, ni modo, a la universidad, la academia, pues, quiere ver cuestiones de esa enseñanza-aprendizaje y medir aspectos elementalmente tanto cualitativos como cuantitativos. Eso es lo que se refiere. Bueno, ya entrando en materia, ya con esa explicación, entrando en materia, yo les decía a ustedes el último día de clase que cuando nosotros mantenemos una interrelación, principalmente, ¿cómo es que se da la interrelación? Es por los grupos étnicos, por los grupos indígenas. Entonces, esa interrelación, jóvenes, esa comunicación, esa convivencia, hablemos, por ejemplo, de grupos étnicos de Costa Rica, del Ecuador, del Perú, de Guatemala, quiché, mayas, utuiles, grupos mexicanos, aztecas, etcétera. Esa convivencia, esa reunión social en donde cada uno de esos grupos étnicos van a manifestar, van a exponer aspectos, puede ser del derecho consuetudinario, de la aplicación de su justicia, van a hablar de aspectos eminentemente de cosmovisión. Cuando hablamos de la cosmovisión, ustedes se han dado cuenta, los que conocen la Corte Suprema de Justicia, muchas veces en la parte de afuera, pues hay grupos indígenas, grupos étnicos, con aquellas grandes fogatas pegándole fuego, tal vez ablandándole el corazón a los jueces para que dicten resoluciones a su favor, clamando al cielo, clamando a la tierra, a la luz, al agua, la lluvia, etcétera, a la luna. Es ese aspecto de la identidad y de la cosmovisión de los grupos mayas, de los grupos indígenas. Esos son aspectos, pues, que se relacionan a sus costumbres. Podemos decir que esos aspectos eminentemente culturales de ellos, basados a su cosmovisión. Pero cuando se reúnen esos grupos étnicos y se da esa interacción, se está manejando entonces el concepto de la interculturalidad. Y esa interculturalidad debe de manejar aspectos de carácter eminentemente horizontales. ¿Por qué horizontales? Porque no debe de haber una jerarquía, no debe de haber desigualdad entre un grupo u otro grupo basado al derecho consuetudinario o en base a sus costumbres. No debe de haber mediatización. Debe de existir una armonía en cuanto a la expresión y a la manifestación de cada uno de esos grupos. Porque lo que se persigue es esa interacción, aprender uno del otro grupo, pero sin que haya aspectos selectivos, exclusivos, sino que en las mismas condiciones de igualdad.
Esa es la interculturalidad. Yo recuerdo que cuando estudiábamos este aspecto correlacionados a unos trabajos de investigación, me puse a pensar qué es la interculturalidad. Yo pensé, desde luego, esta intercultura, eso se habla de varias culturas. Aquí me da la relación como que fuera un pluralismo, aspectos multiculturales, pero ahora estamos manejando los elementos, sus características, su naturaleza jurídica enmarcada, por ejemplo, en los casos de la aplicación de la ley. ¿Sí? Entonces, aquí hay aspectos eminentemente marcados que se refieren a la interculturalidad. Bueno, ya con eso se pierde. Ya lo demás son aspectos eminentemente culturales, pues, de cultura general. Démosle viaje, pues. Miren, pues. Es el proceso de comunicación, de interacción entre personas o grupos con identidades de culturas específicas diferentes, donde no se permiten que las ideas y acciones de una persona o del grupo esté por encima del otro. Definitivamente no debe haber ningún aspecto de jerarquización. Entonces, debe de favorecer en todo momento el diálogo, la concertación y con ello la integración y convivencia enriquecida entre las culturas. Esa es la interculturalidad, esa integración de culturas en donde se debe de aprovechar la misma. Entonces, está sujeta a varios conceptos viables y también variables, como por ejemplo tenemos la cultura, la diversidad, la hegemonía cultural, la política y economía de países y regiones, donde hay obstáculos, desde luego, comunicativos como el idioma y la diversidad lingüística, políticas integradoras e integracionistas de los estados, jerarquizaciones sociales, sistemas económicos excursionistas que sustentan hegemonías ideológicas mediante la discriminación y la acción política de menoscabo de las identidades nacionales, así como diferentes niveles de desconocimiento entre grupos culturales de los mecanismos sociales y políticos para el ejercimiento de los derechos civiles y diferencias en el ejercicio pleno de las personas de los derechos humanos y de género. Esto implica el análisis estructural de la interculturalidad, de los mecanismos y de los movimientos y de las acciones que se dan, principalmente cuando nos referimos a los derechos humanos y cuando hablamos también de los aspectos relacionados con el género. Entonces, la definición del concepto de interculturalidad apunta a describir la interacción entre varias culturas de un modo horizontal y sinérgico. Lo que les mencionaba, que debe de existir igualdad en la participación de esa interacción que se va a dar de los grupos étnicos. No debe de existir una jerarquización, sino un aspecto de carácter eminentemente horizontal, porque todos tienen las mismas condiciones, están en la misma situación de igualdad. Entonces, esto supone que ningún tipo de relaciones interculturales impone el respeto hacia la diversidad, aunque es inevitable el desarrollo de conflictos. Y estos se resuelven a través del respeto, el diálogo y la concertación. Explico. Esto nos da a entender como que existen divergencias, aspectos dicotómicos
en relación, por ejemplo, al género. No vamos a hablar con aspectos homofóbicos porque no se trata de eso. Aquí se trata de una conciliación y se trata de una armonización. Y si existen conflictos de género, entonces estos deben de relacionarse y deben de interpretarse y resolverse a través del diálogo y de la concertación. He ahí entonces la interculturalidad. Pues sí, la idea vamos a ver, pese a que la idea de la interculturalidad desde la globalización nació hace relativamente poco. No fueron pocos los investigadores de la comunicación, la antropología y el marketing que han trabajado sobre el concepto, porque la noción se diferencia de multiculturalismo y del pluralismo. Porque cuando nosotros hacemos una referencia del multiculturalismo, estamos hablando de un aspecto muy generalizado. Pero si hablamos de un pluralismo eminentemente jurídico, también es la participación de ciertos sectores. Por ejemplo, para la creación de leyes. Y ese pluralismo jurídico entonces participan para la creación de leyes en el bienestar de la sociedad. Entonces, por su intención directa y su accionar propositivo de promover el diálogo y el acercamiento entre culturas. Se refiere entonces la interculturalidad a la interacción comunicativa que se produce entre dos o más grupos humanos de diferentes culturas. Entonces, preguntamos, una cultura no evoluciona, sino es a través del contacto con otras culturas. Es decir, que aquí se da lo que es la evolución, precisamente porque no todos los seres humanos nosotros pensamos de la misma manera. A través de nuestras culturas y de otras culturas tenemos lo que es la evolución. Pero los contactos entre culturas pueden tener características muy diversas. En la actualidad se apuesta a la interculturalidad, que supone una relación respetuosa entre culturas. Y esa es una de las características. Esa respetuosidad que debe de existir entre las mismas, porque no puede estar una cultura sobre la otra. Por lo tanto, la interculturalidad es esa igualdad de relaciones interculturales. Entonces, no hay culturas mejores ni culturas peores. Evidentemente, cada cultura puede tener formas de pensar, sentir y actuar en las que determinados grupos se encuentren en una situación de discriminación. Pero si aceptamos que no hay una jerarquía entre las culturas, estaremos postulando entonces el principio ético. Me explico. Pero si aceptamos que no hay una jerarquía entre las culturas, estaremos postulando el principio ético. Quiere decir entonces que no hay mediatización, que no hay jerarquización, sino que existe una igualdad entre las culturas. Pero para que exista esa igualdad, esa interculturalidad, tenemos que basarnos en aspectos eminentemente axiológicos, a los valores y principalmente al principio ético, que considera que todas las culturas son igualmente dignas y merecedoras de respeto.
Aquí estamos manejando los elementos característicos de lo que es la interculturalidad. Adelante vamos a ver una definición de un escritor, Popa, creo que es el apellido. Y ustedes se van a dar cuenta que menciona cada una de estas características y cada uno de estos elementos. Entonces, significa también que la única forma de comprender correctamente a las culturas es interpretar sus manifestaciones de acuerdo con sus propios criterios culturales. ¿Cómo vamos nosotros entonces a poder comprender e interpretar, por ejemplo, los aspectos culturales, los aspectos de cosmovisión de los grupos étnicos del occidente? Lamentablemente, la pandemia y este sistema virtual de impartir las cátedras no nos permitió, porque a mí me hubiera gustado hacer un viaje al Quiché, a Joyabá, ir a Sololá, ir a ver cómo los ancestros, cómo las personas antiguas resuelven los conflictos de carácter jurídico. Cómo ellos aplican el derecho consuetudinario pegándole las grandes matadas con aquel barejón de Durazno a los que infringen la ley. ¿Cómo nos hubiera gustado ir a ver cuando esos encienden el fuego y se ponen a adorar a Dios, a pedirle al cielo, a la naturaleza, a la luna, al aire, al sol, que llueva, o hacer peticiones que los jueces les resuelvan favorable para que se queden presos los genocidas, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Se conoce en la Corte Suprema de Justicia? Los que la conocen y han pasado por ahí se han dado cuenta de estos aspectos eminentemente culturales de esos grupos étnicos. Entonces, para poderlos comprender, es necesario que nosotros no solamente lo veamos teóricamente sentados en un escritorio, sino que ir a ver cómo es el funcionamiento de las culturas de ellos. Ir a hablar con el alcalde y que nos explique la historia de esos pueblos. Aquí es una gran teoría, teóricamente, lo que nosotros estamos analizando y estudiando. Pero ya, vivirlo en la práctica, jóvenes, esto ya es muy diferente, porque estamos asimilando aspectos culturales presenciales. Entonces, decíamos entonces que debe de analizarse en condiciones de igualdad, pero basado a los principios éticos. Bueno, aunque esto no debe suponer eliminar nuestro juicio crítico, pero sí se supone que inicialmente, dejando en su suspenso hasta que no hayamos contenido la complejidad simbólica de muchas de las prácticas culturales. Es la interacción entonces entre culturas que favorece la integración y la convivencia. Permite afrontar de manera creativa el choque de culturas, en donde ningún grupo está por encima del otro, lo que hemos venido hablando. El día del examen en la institución es un proceso en donde se da la participación de varios grupos étnicos en la igualdad de condiciones basada a la misma a principios éticos. Jóvenes, entonces nos estamos refiriendo a la interculturalidad. No tenemos por qué perdernos. Entonces, es un proceso que no está libre de conflictos, ya que cada grupo tiene su propia cosmovisión. Pero son los grupos que tienen los conflictos, cada grupo étnico, los cuales ellos culturalmente lo van a expresar y lo van a hacer ver. En donde los demás grupos, a través de su estudio, del análisis de lo que se está sucediendo, están asimilando
para dar soluciones al mismo, pero sin prejuicio. Perjuicio de la situación. Porque se busca entonces el entendimiento y ese cruce de culturas nos va a enseñar, nos va a preparar más para poder interpretar el aspecto interculturalidad, principalmente la situación de Guatemala. Entonces, la interculturalidad busca establecer una situación de tolerancia, fíjense, intercambio y respeto, diálogo y consenso entre los diferentes grupos étnicos y culturales, donde cada grupo se nutre del otro, aporta y recibe del otro, que eso es lo que se anda buscando para poder aprender del otro grupo aspectos eminentemente culturales. Es el ejercicio de la tolerancia. Debe propiciar una política incluyente para eliminar la exclusión social. Es decir, que esa política de tolerancia debe de eliminar, debe de sacar, debe de quitar esa exclusión, esa discriminación de carácter social. Y eso lo mira y lo analiza la interculturalidad. Ahora bien, en Latinoamérica, a inicio de la década de los 80, se introduce el enfoque de interculturalidad en los proyectos de educación bilingüe. Esto se dio en Perú. Vamos a ver. En esta época se le considera como un elemento que busca el reconocimiento y la cultura de los pueblos indígenas, así como un instrumento que permita conocer y entender a personas de culturas diferentes. Se entendió como un enfoque exclusivo para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Significa entonces que en los 80 se principió a hacerse los análisis con los aspectos interculturales con enfoque exclusivos para los pueblos indígenas, para los derechos de los pueblos indígenas. En la actualidad, la interculturalidad supera el campo educativo e ingresa al debate de la diversidad cultural. Al relacionarse diversos actores sociales, contiene más significados que nos obligan a hacer una reflexión sobre la autoestima, la identidad, la tolerancia, el respeto y el reconocimiento del otro. Todo ello involucrado en la conceptualización. Entonces, la evolución de esta perspectiva actualmente pondera no solamente su relación con la educación, sino que es un enfoque transversal al quehacer humano. Pero para que nosotros podamos hacer más amplia la conceptualización de interculturalidad, vamos a ver qué es entonces la cultura. Es la forma de vida de un grupo social o un pueblo, de conformidad con su geografía y el momento histórico. En la venida de los forasteros o de los colonizadores, nosotros podríamos dar un aspecto, una conceptualización de cultura. ¿Cuál era la cultura de los pueblos, de los pueblos tribales? ¿Cuál era la cosmovisión de ellos? Y cuando hablemos de los confundir con la conceptualización del Estado, porque decíamos que el Estado es una sociedad humana establecida en un territorio determinado geográficamente, y que este Estado, este territorio de donde está la sociedad humana, tiene personalidad jurídica. ¿Y quién tiene la personalidad jurídica del Estado, jóvenes? ¿Quién representa al Estado?
No es el procurador de los derechos humanos, es el procurador general de la nación. Tiene la representación del Estado. Viene al caso que estamos haciendo la diferenciación con el aspecto cultural, con respecto a lo que es la cultura. Entonces, esa convivencia humana ha permitido fortalecer las prácticas dinámicas que permiten la producción de satisfactores. A estas prácticas en su conjunto se les llama cultura. Esa cosmovisión maya, esas tradiciones, ese derecho consuetudinario, esas quemazones que hacen enfrente de los tribunales, esas matanzas que le pegan a los que cometen una infracción con aquel palo de Durazno, creo que es. Entonces, todo ello enmarca aspectos de carácter culturales, emanados, desde luego, de diferentes grupos étnicos. Se puede entonces entender en sentido muy generalizado a todo aquello a lo que el hombre afina y desarrolla sus innumerables cualidades espirituales y corporales. Procura someter al mismo orbe terrestre con su conocimiento y trabajo, progreso de las costumbres e instituciones. Finalmente, a través del tiempo expresa y comunica, conserva en sus obras grandes experiencias espirituales y aspiraciones para que sirvan de proyectos a muchos e incluso a todo el género humano. Desde luego, cada uno de estos componentes culturales adquiere diferentes dimensiones en cada sociedad, lugar y momento histórico. Definitivamente. Si hablamos de aspectos culturales en este momento relacionados con la cultura guatemalteca y nos trasladamos al momento histórico de la colonización, entonces son culturas eminentemente diferentes. Pero para que nosotros podamos hacer una interpretación con relación a la cultura guatemalteca, es necesario que nosotros conozcamos también la cultura de los grupos étnicos. Entonces, si se interpreta el contenido de la definición de cultura, se estará en la posibilidad entonces de atender qué significa la interculturalidad en un país como Guatemala. Entonces nosotros hacemos y analizamos esa interrelación entre culturas y llegamos nosotros entonces a comprender qué significa en Guatemala ese concepto. Yo les mencionaba con respecto a este autor, Obdulio Papa Santos, en su obra Interculturalidad y enfoque académico. Define la interculturalidad, fíjense pues, dice, como el proceso que conlleva la posibilidad de la convivencia entre culturas. Aquí habla de una convivencia pacífica, sabiendo que existen vínculos y valores comunes. Desde luego, todos esos grupos étnicos tienen sus propios valores, así como la necesidad de establecer relaciones entre ellos. Definitivamente existe esa necesidad de la interrelación, puesto que son interdependientes y a la vez son potenciadoras del desarrollo, desde luego, en tanto se tenga la disponibilidad de aprender de la otra o de las otras culturas. Si ustedes se dan cuenta con esta definición de Obdulio Papa Santos, es todo lo que hemos venido analizando, explicando y estudiando. Él en 4 o 5 líneas nos dijo todo. Pero para llegar a esto, tuvimos nosotros que venir analizando y estudiando cada uno de la conceptualización del concepto, de la temática. Entonces,
La interculturalidad debe entenderse como una relación entre culturas, en las que se persigue unificar intereses comunes que logren la unidad de la diversidad positivas para las culturas. Desde luego que están teniendo la relación, por lo que la interculturalidad en la sociedad guatemalteca se hace necesaria para lograr una estrecha relación entre los miembros de los diferentes pueblos étnicos e indígenas, con el sistema económico, político, gobierno, universidades y la comunidad internacional. Es necesaria esa relación con las instituciones gubernamentales, con la academia, con la comunidad internacional, para lograr la integración de las diferentes culturas, principalmente las dos mayoritarias en el país, que permitan a la más vulnerable, desde luego la indígena, el derecho a participar y tener acceso al desarrollo económico, político y social. Por lo que la relación entre culturas debe ser de armonía y una convivencia de tolerancia. Y ante esta diversidad cultural es a lo que nosotros le venimos llamando interculturalidad. Jóvenes alumnos, aquí nos quedamos. Es el primer módulo. Ya el próximo día de clase iniciamos con el segundo módulo, el tercero, cuarto, quinto y sexto. Pero vamos a principiar con esto, evaluándonos para el próximo día de clase, que es el próximo miércoles 1 de marzo. Si hay alguna pregunta, estoy a la disposición para responderles. Si no, nos miramos el próximo día de clase. Ustedes no tienen por qué preocuparse, se les va a enviar su link o les dice uno, como que entraran a clase y ustedes ahí van a encontrar su examen. Solo para llenarlo tranquilamente, y es todo lo que hemos venido estudiando, analizando, explicándoles. No hay sesgo, no hay absolutamente nada, no hay ninguna diferencia con ningún alumno ni con la cátedra, todos estamos en paz. ¿Alguna pregunta? A la orden. De lo contrario, pues jóvenes, pasen feliz noche y nos miramos el próximo miércoles 1 de marzo. Gracias, licenciado. Feliz noche. Que pasen feliz noche, buen fin de semana. Feliz noche, licenciado. Gracias. Feliz noche, Vic. Gracias por clase. Buenas noches. Feliz noche, jóvenes. Feliz noche, licenciado. Feliz noche.